Muy bien, buenos días con todos los estudiantes presentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la UNI, la FISUNI. Bienvenidos también a la ingeniera Maribel Ágreda y a los egresados de Valle Grande que me acompañan como parte de este taller, Luis Asensio, José Quispe y Jesús Cárdenas. Vamos a entrar al segundo punto de estos talleres, que se refiere a patrones de microservicio. Como dice el mensaje, Diving Best Patterns and Best Practices, ¿no? Vamos a sumergirnos lo más profundo que se pueda en el mundo de los patrones y las buenas prácticas que hoy en día se tienen en las arquitecturas de microservicio. Me gustaría hacer una reflexión que lo aprendí hará unos 5 años atrás, 2016. Un especialista en el mundo ágil, José Garzas, quien dijo una frase, ¿no? Construir software no es lo mismo que construir coches o edificios. Y cuando él mencionó eso, a veces uno dice, oye, ¿cuál es la comparación, no? Pues bien simple, ¿no? Los coches son producto del conocimiento que se acuñó en la ingeniería mecánica y ha tenido como resultado muchas innovaciones, investigaciones e invenciones, sobre todo, en el mundo automovilístico. Igualmente, la ingeniería civil ha hecho lo mismo con las construcciones y edificaciones que hoy en día conocemos, ¿no? Pero estas ingenierías, vamos a decir, de las ingenierías tradicionales o más antiguas, y sus metodologías de trabajo sirvieron de fuente para construir la ingeniería de sistemas, la ingeniería del software, porque se trajeron esas prácticas, tener todo milimétricamente establecido, tener sus planos, su cronograma de ejecución, una planificación debidamente cronometrada y parametrizada, ¿no? Que obviamente funciona muy bien esa ingeniería, ¿no? A nadie se le ocurre construir un edificio sin haber hecho un plano, y nadie se le ocurre construir el tercer piso de un edificio si no antes no ha construido el primero y el segundo y a su vez no ha sentado las bases para el edificio, ¿no? Entonces, y ya no te puedes equivocar, ¿no? Entonces son ingenierías que son, pues, tienen métricas bien establecidas, tienen prácticas bien definidas y también posibilidades de error casi nulas, ¿no? Nadie se va a tirar abajo, como dice, un edificio después de haberlo construido. Sin embargo, en la ingeniería del software, en la ingeniería de sistemas, en análisis de sistemas, nosotros corremos de una suerte diferente, ¿no? Que es que la construcción del software puede ser reconstruido, refactorizado, rediseñado cuantas veces quieras y no le va a doler a nadie mientras no esté en producción, ¿no? Y así esté en producción, tú puedes agarrar y seguir mejorando tu código, mejorando el producto software. Esa es una suerte que tiene la ingeniería de sistemas, que no tienen estas dos ingenierías antiguas, pero que a la vez condicionaron al desarrollo de software también a seguir una metodología bien estricta, la cascada, ¿no? Conocida, supongo que ya lo han estudiado en clases, que ha mostrado resultados. Pero también yo me acuerdo mucho cuando estudiaba que tenía unas prácticas que no se ajustaban pues, a la flexibilidad que tiene el desarrollo de software. Entonces, para llenar ese vacío, apareció el mundo ágil, o sea, todo lo que los grandes gurús de la programación dijeron, no, mira, oye, no podemos seguir con prácticas de una ingeniería que tiene otras reglas de juego, ¿no? Nosotros tenemos otras posibilidades de innovar, de hacer, de rehacer, de refactorizar. ¿Y por qué no aprovechamos eso, no? Y ahí construyeron su manifiesto ágil y quizás la historia que viene con el agilismo, que hoy en día ha cobrado mucha fuerza, y sobre todo para generar proyectos de software que permiten innovar modelos de negocio, ¿no? Ejemplo, Netflix, Uber, Airbnb y todas aquellas que hoy en día conocemos. Sin embargo, los patrones de microservicios, que es el tema que me toca hoy día
abordar, tiene un correlato con este devenir de la ingeniería de software, porque siempre se esperaba que se tenga todo un marco teórico para que recién se pueda construir productos, soluciones y todo. Pero en el mundo de microservicios y en los últimos 15 años en la industria del software, quizás se ha seguido casi ya un proceso un poco inverso, ¿no? Hemos empezado a trabajar, a probar prueba y error y mejorar, ¿no? Por eso que el agilismo promueve pues, desarrollar sprint, ciclos completos de pequeños desarrollos que se van iterando y se van mejorando a medida que se va recibiendo más feedback del usuario. Y eso es una de las particularidades que tiene la construcción del software hoy en día. O sea, ya es ágil, se puede adaptar más rápidamente al mercado. Y bueno, ha demostrado también sus buenos resultados, ¿no? Sobre todo las startups, los productos que han tenido alta innovación y donde han redefinido o reconfigurado las reglas de negocio o los modelos de negocio, ¿no? A través de una propuesta de valor diferenciada. Entonces, para ir ya centrando la atención, esa misma suerte ya está siguiendo el mundo de desarrollo de software, donde ya no se espera tener metodologías duras, estrictas, rígidas, sino más bien se da paso a patrones, buenas prácticas, frameworks, que son simplemente el resultado de algo que ya funcionó, se probó en el mundo real y ahora se está sistematizando para poder servir de guía para futuros emprendimientos o futuras investigaciones, innovaciones que se hacen en el mundo de desarrollo de software. Entonces, aquí yo me he permitido, ¿por qué? ¿Por qué he llegado a esta reflexión? Porque cuando empecé a investigar ya hace 5 años en tema de patrones, microservicios, sobre todo en los últimos 3 años, me daba cuenta que había muchísimas documentación, muchísimo tipo de patrones, pero yo decía, ¿y por qué tanto, no? Y dije, no, pero tiene que haber alguna brújula, una guía que me oriente cómo podemos darle orden a toda esta gama de buenas prácticas que han sido recogidas y que han definido, terminaron siendo patrones. Y ahí es lo que voy a presentarles hoy día, un marco conceptual donde los patrones, la escritura y los lenguajes, a partir de una investigación que se hizo en la IEEE, me parecía súper interesante, también la he subido en el Classroom. Vamos a hablar un poquito de tácticas, de frameworks, de atributos de calidad para no perder lo que también en la industria del software se exige, ¿no? O sea, yo puedo querer construir con nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevas metodologías o nuevas buenas prácticas, lo que fuere, pero tengo que apuntar a resultados también concretos, ¿no? O sea, ¿qué atributo de calidad siempre debo buscar en mi producto software, ¿no? Y en eso si no podemos dudar. Y finalmente, un tema acuñado por Microsoft, que es un proceso de diseño de arquitecturas, que igual ustedes lo pueden encontrar en mayor detalle en su página. Y luego ya invitaré a José Quispe, que él les va a hablar de 2 patrones concretamente, que son el Domain Driven Design, DDD, y arquitectura hexagonal, que son los primeros patrones que se estudian para aprender a recoger la lógica de negocio, la regla del negocio, para poderlas adaptar hacia una arquitectura de microservicios, ¿no? Que es el foco del día de hoy ya llevado a la práctica. Entonces, para la historia y fuentes, yo les recomiendo, he tenido que revisar algunos capítulos de estos libros, el Practical Microservice Architectural Patterns, ¿ya? De Vinaldis Christodous, o Christudas. Es un libro que salió en el 2019, se lo recomiendo. Está en inglés, sí, pero si quieren algo bueno, pues en inglés van a conseguir calidad de información y sobre todo vigente. Otro que he revisado, que es uno de los, considero yo uno de los más mentados y para mí camino a gurú en el mundo de microservicios, Microservice Pattern de Chris Richardson, 2019. Él ha acumulado en sus libros mucho de la sistematización de este mundo de los microservicios y los patrones que existen para los microservicios. Y finalmente este documento que para mí fue como la guía de cómo darle un norte a toda esta gama de patrones que hoy en día se ha desarrollado en torno al mundo de microservicios. Es un documento muy interesante desarrollado en el 2018 en Review of Architectural Patterns and Tactics for Microservice in Academy and Industrial Literature.
Es decir, aquí van a revisar tanto la documentación sobre que se ha escrito hoy en día a nivel académico y a nivel de la industria sobre arquitecturas y tácticas de microservicios. Y miren, aquí menciono táctica, ¿no? Que de repente en el título no está. Aquí hay una de las razones por la cual en la conclusión de este artículo va a notarse que después de haber revisado varios documentos, pues la palabra táctica, o mejor dicho, como lo denominan acá, tactics for microservices, o sea, táctica para microservicio, no ha sido relevado como tal en la literatura ni académica ni en el mundo comercial o industrial. Sin embargo, en el caso de Architectural Patterns o patrones de arquitectura, sí. Pero también debo decir que la táctica tiene una importancia muy relevante que también José les va a explicar. Por ello que les pido también revisar ese documento, les va a dar una luz y una guía para buscar más y ahondar más en el futuro en todo lo que es patrones de arquitectura y por qué no, más adelante de repente ustedes mismos ser creadores de algún patrón, ¿ya? Entonces el conceptual framework o el marco conceptual de esto, hay temas que procuro no traducirla porque su mejor entendimiento se queda en el idioma inglés. Sin embargo, lo pueden traducir y buscar, pero si nos vamos a las fuentes, patterns, hablando de este contexto en que estamos, del mundo de desarrollo de software, is a reusable solution to a problem that occurs in a particular context. Importante. Es una solución reutilizable para un problema que ocurre en un contexto particular. Primera cosa importante que ustedes tienen que tener, o sea, no es un patrón que funciona para absolutamente todo, no pretenden eso, pero sí ser la guía para atender a partir de lo que ha funcionado y poderlo replicar en otras con sus matices, porque en eso sí tienes libertad. No es una metodología, la metodología es rígida, quizás esa es una de las grandes debilidades que se encuentra en el mundo de desarrollo de software. Las cosas muy rígidas siempre han tendido a no generar esa evolución con la cual se puede avanzar mucho en el mundo del software. Sin embargo, las buenas prácticas, los frameworks, los patrones, los marcos con flexibilidad para aplicarse, son los que han cobrado mucha fuerza en los últimos 20 años. Y ahí los patrones han tenido su debida importancia. Ahora, yéndonos del concepto amplio de patrón hacia architectural patterns, que describe a high-level system structure with its associated behavior, es que debemos entender una arquitectura de patrones como una descripción de un sistema de alto nivel que se estructura, pero con un desempeño que está asociado a ese patrón, es decir, responde a un contexto. Por ejemplo, si ustedes revisan la arquitectura de patrones que tiene Netflix, que ellos lo han hecho muy público, o que han utilizado en sus distintos patrones, se van a dar cuenta que funciona perfecto y muy bien para Netflix, ¿no? Pero no siempre lo podemos aplicar tal cual a otro modelo de negocio. Es por ahí que también hay patrones de Netflix que de repente han sido mejorados para adaptarlos a otros negocios. Sobre todo aquellos que tienen alta transaccionalidad. Ejemplo, las operaciones que hacen los bancos, ¿no? Ahí no necesariamente se va a cumplir así con todo rigor las bondades que tiene los patrones de arquitectura que tiene Netflix. Pero sí se han tomado algunos y otros han sido mejorados y superados por otros, que ya lo van a ir viendo en las siguientes sesiones. Entonces, y el segundo punto importante, que esto también viene de las ingenierías antiguas, los pattern language of a collection of related patterns that solve problems within a particular domain. ¿Qué quiere decir un lenguaje de patrones? Y esto Chris Richardson lo describe muy bien, ¿no? Esto lo he tomado de ahí. O sea, una colección de patrones que están relacionados para solucionar problemas dentro de un dominio particular. O sea, varios patrones que responden a contextos que solucionan o contextos en los cuales han encontrado soluciones a sus problemas usando este conjunto de patrones. Y entonces funciona muy bien.
Yo aquí sí les debo confesar algo, ¿no? Y dejo como un tema de investigación para que ustedes más adelante lo puedan evolucionar. Por ejemplo, una cosa que todavía no me puedo responder, y lo digo con toda sinceridad, es si más adelante vamos a hablar del lenguaje de patrones aplicado a determinados modelos de negocio. En lo que yo hasta ahora he investigado, se puede decir que eso va a ser un camino a seguir. No tengo una bolita mágica para decirlo así va a ser al 100% porque yo también lo estoy investigando, pero yo creo que los lenguajes de patrones en un futuro van a ser las líneas guías para modelos de negocios específicos, ¿no? Comparando, no es lo mismo el modelo de negocio de Amazon, el modelo de negocio de un banco, el modelo de negocio de Netflix, ¿no? Entonces, se estima que puede abrirse allí todo un campo de investigación y evolución a través del lenguaje de patrones de acuerdo al modelo de negocio. Lo dejo ahí como dato, no digo que eso es una verdad absoluta, ni tampoco lo niego, pero ahí hay un indicio donde va a haber una evolución. Luego de que analizamos los patrones y cómo esto refleja en una arquitectura y en un lenguaje para responder a contextos específicos o de dominio particular, viene un segundo concepto clave que son tactics o tácticas, que en sencillo es decisiones de diseño para obtener una solución. Es decir, ya, ¿cómo voy a actuar para lograr esa solución? Y una de las cosas que ayuda mucho son, o han ayudado, son los frameworks, que es un concepto y a la vez un soporte tecnológico con una estructura definida. Por ejemplo, lo que ustedes han aprendido con el ingeniero José Canchucaja y hoy en día, hace un momento, Siurrista utilizó, fue el framework de Spring, ¿no? Que es un cúmulo también de buenas prácticas, de programación, que ha sido desarrollado sobre la base del Java, para justamente especificar software y artefactos o módulos que responden a buenas prácticas que han funcionado o funcionan muy bien. Y estos sirven como base para sobre ellos, a partir de ese framework, construir software de desarrollo para las organizaciones. Y eso es lo que están usando y van a usar en microservicios. Al menos en el caso de Spring, también hay otra línea que es un poquito más abierta, que es Microprofile, por ejemplo. Yo solo tuve la oportunidad de asistir a una conferencia donde hablaron y toda la apertura que tiene Microprofile, pero digamos que en avances, en evolución, Spring es el que más se ha posicionado porque también está hecho más a la medida. Microprofile está construyendo un estándar mucho más abierto, tiene potencial, tiene capacidad de expandirse, pero digamos que hoy en día Spring Boot lleva una delantera, ¿no? Spring. ¿Ya? Finalmente, algo que saqué de este artículo, que los invito a que lo lean, miren este estudio interesante, ¿no? Realizado sobre los patrones y tácticas de arquitectura, tanto en documentación académica como empresarial o del mundo de la industria del software, arrojó que en 13 evidencias, existen 13 evidencias para los patrones de arquitectura y reveló que habían 118 patrones. 118, por eso decía que hay un mundo. Si ustedes ven este documento que se los he compartido, se van a dar cuenta que hay un montón de patrones. El punto es, y una de las conclusiones muy interesantes de este artículo, es lo que les muestro a continuación. Cuando nos preguntemos por patrones de arquitectura, debemos preguntarnos, ¿este patrón de arquitectura describe el contexto en el que se encuentra? O sea, ¿dónde se aplica? Es una primera pregunta que nos da ese documento, una guía, ¿no? O sea, si tú tienes un patrón y quieres saber si te va a usar, mira, verifica si va con tu contexto. Segundo, ¿este patrón de arquitectura describe el problema que se trata de resolver? Segunda pregunta interesante. O sea, un patrón te debería dar, un patrón de arquitectura en particular, te debería dar o describir los problemas que trata de resolver. Tercer punto importante. El patrón de arquitectura describe la solución respecto al contexto y problema. Ajá, ya estoy más exigente. Miren lo que dice aquí. O sea que el patrón te puede dar un lineamiento de soluciones respecto al contexto donde lo aplica y qué problemas te va a resolver dentro del contexto. Finalmente, el patrón de arquitectura
Y esta es la parte clave, que esto sí va con toda la historia de, incluso la que hemos estudiado la ingeniera Maribel y quien habla, la que han estudiado usted, la que han estudiado aquí en Valle Grande. El patrón de arquitectura está relacionado a uno o más QA o Quality Attribute, o famosos atributos de calidad de desarrollo de software. Porque yo me puedo poner el patrón más excelente, la arquitectura mejor, non plus ultra, como decimos en Valle Grande, pero resulta que los atributos de calidad, pues, del software no lo responden, ¿no? Y todo lo demás ya no tiene, deja de tener mucho sentido, ¿no? Entonces, aquí estas preguntas son las que trataremos de ir respondiendo a medida que vayamos conociendo los patrones en esta y las siguientes sesiones, para ver si respondemos a estas preguntas, que deberían ser validadas antes de decir, este patrón me sirve. Y ahí, esta frase, ¿no?, que lo saqué del artículo: muchos de los beneficios y responsabilidades de estos patrones se relacionan con atributos de calidad, o deben estar relacionados, diría yo, con atributos de calidad. Y ahí hacemos un poquito de historia, perdón, de qué van a encontrar en el mundo de patrones. Yo le recomiendo a Chris Richardson. Él está más en el mundo comercial, en el mundo de la industria, y es el que, uno de los libros que he citado, el que tiene uno de los, digamos, bases de conocimientos en torno a patrones más evolucionadas, probadas, incluso él asesora a empresas. Y de ahí nos hemos servido también en Valle Grande para enseñar, para tomar algunas buenas prácticas. Esto ha sido una de nuestras guías, yo se lo recomiendo. Aquí tienen el link también en esta diapositiva, así que lo van a poder ver, ¿no? Que es el que ha validado justamente estos en sus patrones. Y ya para ir a cómo se vinculan estos patrones con los atributos de calidad, donde sabemos que los atributos de calidad son un conjunto de requisitos, funcionalidades, o sea, requisitos funcionales y no funcionales, que se deben siempre evaluar en todo sistema, ¿no? Sea que lo hagas con la metodología que quieras, sea que lo hagas con la tecnología, con la arquitectura, con los marcos de trabajo que desees, pero los atributos de calidad siempre se deben respetar. Y ahí, alguien que ha definido bastante bien eso es la ISO 9126, un estándar internacionalmente aceptado. Pero de esto, que parece un montón de atributos, digo, me voy a poner a revisar todo. Bueno, yo humildemente, y luego de haber revisado esta documentación y las recomendaciones que hay en ella, yo le diría que debemos apuntar a testeabilidad, que es parte de la mantenibilidad que debe tener toda plataforma, y más aún arquitectura basada en microservicios, capacidad de testearse. Efficiency, o la utilización óptima de los recursos, el performance que debe tener el software, y la reliability, la confiabilidad, la disponibilidad, la tolerancia a fallas, la capacidad de madurar que debe tener y de recuperarse que debe tener un producto software. Bueno, quizás a esta altura, cuando se construyó este conocimiento, no se tenía muy acuñado la frase resiliencia, ¿no? Pero yo creo que tranquilamente aquí también podemos incluir esa capacidad, ¿no? Entonces, si nosotros queremos desarrollar software, aplicar patrones, teniendo en cuenta estas 4 preguntas que debemos hacer siempre, y teniendo en cuenta el norte, los atributos de calidad que no debemos descuidar, entonces en la investigación sobre los patrones de arquitectura y tácticas, y aquí elimino la palabra, como decía el documento, tácticas de arquitectura, y me quedo con táctica porque se agotó en más de 40 y tantos libros y documentos que se revisó, que táctica de arquitectura no es una frase que ha sido acuñada y no se encuentra directamente vinculada al mundo de microservicios, pero sí táctica, el cómo voy a hacer funcionar o implementar algo. Y en estas tácticas y estas arquitecturas que vamos a buscar compartir con ustedes, una de las cosas que siempre debemos tener en cuenta como atributo de calidad es el rendimiento.
que debe medir qué tan efectivo un sistema de software es con respecto a las limitaciones de tiempo y asignación de recursos, recursos computacionales, qué tan efectivo es para lograr la razón por la cual fue creado. La escalabilidad. Bueno, esto sí lo hemos dicho del inicio, ¿no? O sea, hoy en día las soluciones World Class pues tienen la capacidad de atender de 1 a 1 millón de usuarios en la medida de la demanda de ese recurso o de ese software. Entonces, la capacidad de un sistema para aumentar o disminuir, para rápidamente crecer o contraerse y sin mermar el rendimiento o de la razón para la cual ha sido creada, y de los costos que eso involucra, porque también yo no puedo crecer porque se me dé la gana a diestra y siniestra. Tengo que llevar un control prudente de los costos. Y ahí es algo que, por ejemplo, en el mundo on-premise nunca se ha tenido esa posibilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno compraba un servidor, decían así, mira, para tú comprar un servidor acá, mira, analiza todo tu año y mira el año o la parte del año, así sea un día, donde tenemos los picos más altos. Y compras los recursos para atender ese pico con un 20% adicional por contingencia. Y así se compraban servidores. Así se hacían. ¿Por qué? Porque eran estructuras rígidas, ¿no? Yo compro un servidor con una cantidad de memoria, un procesador, no lo puedo reducir después, ya es como lo tengo. Y me va a servir para todas las necesidades que yo tenga durante el año. Y en el mundo empresarial así se hacían las compras. Hoy en día la escalabilidad, el mundo cloud, da esa flexibilidad. Y es uno de los paradigmas que vimos en la sesión anterior. Y los atributos de calidad de una solución de software deben tener esa adaptación. Y finalmente, no digo que estos sean los únicos, ¿ah? Por si acaso, yo aquí les estoy dando unas pautas. La testabilidad o testability, que es el grado que un artefacto o la parte de un componente de software admite pruebas a un contexto de prueba dado, o sea, los famosos casos de prueba, ¿no? Que funcione para lo que se le está creando. Y dicho esto como atributos claves, y en ese documento también lo voy a encontrar, entre otros, para mí estos 3 son los más relevantes. Algunos mira, pero ¿y la seguridad? No, ok, yo no estoy diciendo que la seguridad no lo sea, pero en una arquitectura esto debe ser siempre tenido como referencia, porque después la seguridad y todo, que puede uno adaptar sus políticas o entrar a buenas prácticas como el DevSecOps, sí, eso lo va a hacer una organización, porque tenemos que crecer en un entorno que es abierto al mundo y tenemos que operar en él. Pero digamos que estas 3 son las que te van a dar la guía para elegir los patrones, construir las arquitecturas que mejor se adopten a tu modelo de negocio. Y estos atributos de calidad, que esto también lo recogí del libro de Richardson, permiten establecer la base de patrones de arquitectura, o sea, aquellas buenas prácticas que ya funcionaron, a través de la construcción de bloques arquitectónicos, o llamados tácticas de cómo llevarlo a la construcción, las cuales son decisiones de diseño que deben influir y dar respuesta y lograr los atributos de calidad, ¿no? Eso sí es importante, que no pierdan ese norte. Para esto también, aquí les comparto uno de los que también ha documentado muy bien, que es Microsoft, un proceso de desarrollo de arquitectura, ¿no? Donde ellos dicen que dividen en estas capas los estilos de arquitectura, las elecciones de tecnologías, la arquitectura de aplicaciones, y bueno, ya aquí como haciendo su cherry, el framework de arquitectura de Microsoft Azure, ¿no? Pero obviamente no es el único. Sin embargo, yo les quiero dejar este marco conceptual como para tener en cuenta en el diseño de arquitectura, en el estilo de arquitectura, si es NCAPA, microservicios, Event Driver, todo lo que ustedes puedan tener y podrán investigar en el futuro, en alguna de estas puede calzar. Las elecciones tecnológicas, ya sea de cómputo, de almacenamiento de datos, de mensajería,
y cómo las arquitecturas de aplicación pueden ser utilizadas para el diseño de patrones, las buenas prácticas, la arquitectura de referencia. Y aquí hay algo que voy a ser sincero, no he encontrado todavía una diferencia o un parte de agua entre diseño de patrones y best práctica, porque son. Lo único que le puedo decir es que una best práctica es como que ha funcionado, pero todavía no ha sido documentada ni analizada para decir responde a estos contextos. Pero un diseño de patrones sí, ¿no? Ya ha sido. O sea, ambas funcionan, pero el segundo ya ha sido incluso documentado, sistematizado para decir, mira, así, así, así debes aplicarlo. Es por eso que en la industria del software y muchas empresas puede que tengan buenas prácticas que ahorita todavía no han salido a la luz, pero no ha sido documentada. Entonces ahí queda una tarea también. Ahí pueden haber hasta trabajo de tesis. ¿Ya? Bueno, lo último que de Microsoft ya es un tema de la marca, pero por derecho de autor yo se los muestro como tal, ¿no? Entonces hasta aquí yo quería darles el marco conceptual y un poco centrar su atención en cómo entender la arquitectura y patrones y llevado en este caso al mundo de microservicios. Voy a darle el pase a José Quispe, quien es el que ya va a atacar dos patrones particularmente importantes para abstraer el mundo del negocio y buscar que plasmarlo en una arquitectura de microservicios. Muy buenos días, José. Te doy el pase. Adelante. No sé si puedes compartirnos, José. Hola, ¿se escucha? ¿Se me puede escuchar? Sí, te escuchamos, José. Adelante. Buenos días. Ya. Buenos días con todos. A ver, voy a compartir un momento. A ver. A ver, ¿me avisas si se ve? Sí, ya lo vemos, José. Adelante. Ok, bien. Eh, Vamos a ver, en este caso, lo que es el Domain Driven Design, DDD, y más la arquitectura hexagonal, que es una forma de, digamos, de implementar, ¿no? También. Primeramente vamos a tocar el tema de DDD en sí, un poco de historia, no queremos alargar esta eh, sesión un poco por historia más que nada, y vamos a ver cómo se aplica esto rápidamente. También vamos a dar un repaso, digamos, general de esto. El DDD es un tema amplio, tranquilamente con pequeñas partes del DDD profundizando, se pueden hacer sesiones de 2, 3 horas, y que también no vamos a profundizar mucho, simplemente vamos a hablar de rasgos generales para que se entienda el por qué se hace esto y cómo esto influye para la construcción de microservicios, ¿no? Que nada, que es lo que nos interesa a nosotros realmente. Bueno, vamos a ver un poco de historia rápidamente. El tema del DD nació por Eric Evans allá por el 2003, sacó un libro del DD, ¿no? Domain Driven Design. Esto viene hace mucho tiempo, solo que en ese entonces no era tan reconocido. En realidad no se necesitaba para el tiempo en donde estaba, pero después cobró más fuerza, ¿no? Allá por el 2013, Vernon ya sacó otro libro que es Implementing Domain Driven Design, que es la implementación del DDD que sacó Eric Evans en su momento, pero esto ya enfocado a una implementación, ¿no? Porque el primer libro en 2013 era más un tema teórico conceptual, pero aquí Vernon en el 2013 ya lo implementó y, digamos, le dio un enfoque de implementación más que nada, ¿no? Estos dos libros son muy conocidos realmente cuando empiezas a este mundo del DDD, microservicios, eh, en algún momento lo escuchas por lo menos, y bueno, eso es prácticamente, ¿no? Esos libros sería muy interesante que lo pudieran leer realmente, o en especial la parte de 2013, ¿no? Porque el otro es más teórico, de cierta forma ya en el libro, bueno, se le conoce como libro azul, libro rojo, que en el libro rojo por Vernon ya está, digamos, más centrado, ¿no? En implementación.
más que por el tema conceptual, ¿no? Pero si quieren llevar un orden, pueden leer el del 2003, el libro azul, y después pasar al libro rojo, ¿no? Que como deseen realmente, o también pueden guiarse, digamos, de blogs, artículos, ¿no? También que lo importante es que al final se entienda el por qué se hace y digamos, utilizar las herramientas que te pueden dar, digamos, el DDD, ¿no? Entonces, ¿qué es el Domain Driven Design en sí? En realidad no es una tecnología, una metodología, no es un lenguaje de programación ni nada de eso, simplemente nos va a proveer prácticas y terminologías que nos va a ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones al momento de diseñar software, ¿no? Para diseñar, modelar un problema, que es el dominio de un negocio, una empresa o lo que quisiera modelar, a un enfoque ya un poco más ¿cómo decirlo? Que se puede entender en todos y al final sea escalable, ¿no? Que muchas veces se tiene ahí una brecha entre la parte técnica, tecnológica con la parte de negocio, ¿no? Y esto nos va, digamos, brindar unas prácticas, terminologías que nos va a ayudar a nosotros a acelerar esto, ¿no? Más rápido, construir mucho más rápido y mejor, escalable. El otro concepto es un enfoque de desarrollo de software. Esto está dado por Martin Fowler, en donde especifica, ¿no?, que se centra en el desarrollo en programación para el modelo de dominio que tiene una amplia comprensión de procesos y las reglas de un dominio, ¿no? Son conceptos, como digo, a la larga, simplemente el DDD no es una tecnología ni nada de eso, ni es un lenguaje, simplemente es unas prácticas y que nosotros vamos a guiar para tener un buen desarrollo, ¿no? Ahora, el DDD se divide en dos partes. Uno es la parte estratégica y otro es la parte táctica, ¿no? Eso es prácticamente la brecha que existe, ¿no? Y hay momentos en donde vamos a tener que aplicar una y vamos a tener que aplicar otra. Como digo, son como terminologías prácticas que nos va a proveer y nosotros debemos escoger las que mejor nos convengan en el momento en que estamos, ¿no? Porque nosotros podemos decir, ok, ya sé ahora qué hago con este conocimiento, pues le aplico a todo lo que se mueva, ¿no? Y al final termino complicándome demasiado por un problema tan simple, ¿no? Entonces aquí debemos, digamos, ver cuándo aplicarlo, ¿no? El orden de implementación definido es de acuerdo al estado de proyecto, ¿no? La parte estratégica y la parte táctica se va a implementar en el momento que entremos a un proyecto. Si es un proyecto nuevo, si es un proyecto que recién va a iniciar, bueno, lo más factible es iniciar por la parte estratégica porque nos va a brindar, digamos, un enfoque mejor, ¿no? Porque no, porque ahí se va a plantear eh, unas relaciones del negocio, ¿no? Más adelante lo van a ver, así en la siguiente slide, y le muestro exactamente qué es la estrategia y la táctica. Solo que quede claro que la parte estratégica es mejor aplicarlo en un inicio de proyecto y la táctica ya en un proyecto avanzado. Es mejor así, porque no nos vamos a volver a replantear todo nuevamente en un proyecto que ya está a la mitad de curso, con un proyecto que ya lleva un año, año y medio. Pues no vamos a decir de la nada, oye, esto está mal hecho, entonces volvámoslo a hacer y así debe ser, ¿no? Pues debemos adaptar, llegamos y aplicamos la parte táctica y en paralelo vamos aplicando los nuevos requerimientos que van surgiendo la parte estratégica en conjunto. El orden en sí es estratégica, táctica, pero dependiendo del contexto donde te encuentres, vas a tener que aplicar una u otra, ¿no? Porque normalmente un proyecto que ya está avanzado, pues ya tiene un análisis, ¿no? Para simplemente explicar la parte táctica para poder adaptar ese análisis previo hecho, ¿no? No vas a volver a rehacer el análisis completo, que eso toma demasiado tiempo. Lo que sí puedes hacer es aplicar la parte táctica para seguir, digamos, unos buenos lineamientos a partir de ahí, a partir de ese análisis previo, ¿no? Pero para nuevos requerimientos puedo utilizar la estratégica para volver a hacer un reanálisis de los nuevos requerimientos que pueden ir surgiendo. Ahora, con lo que menciono aquí, la parte estratégica, táctica, pues vamos a ver qué es lo que nos define aquí la parte estratégica. Como digo, el tema del DDD es algo muy amplio, es conceptos que puede llevar a interpretación
y puedes estar dialogando horas de esto, porque en realidad tiene muchas cosas, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Tenemos el core domain, ubiquity language, el bounding context, continuous integration, shared kernel, un montón de, digamos, herramientas que te da esta forma de trabajo, que, bueno, es bueno que los conozcas todo, pero a la larga implementar todo esto para, digamos, un CRUD, pues al final no es factible, ¿no? Por eso que les mencionaba que muchas veces nosotros debemos analizar el contexto donde nos encontramos y ver qué es lo que vamos a aplicar en el momento, ¿no? Lo que sí te da esto son lineamientos que, a las cuales tú te puedes aferrar de cierta forma para poder seguir un mismo camino, ¿no? Pero no quiere decir que sea la fuerte de verdad absoluta. Muchas veces vas a tener que adaptarlo al contexto donde te encuentres, pero basándote en la definición que te dan, ¿no? Entonces tenemos todo esto, vamos a ver rápidamente lo que yo considero más importante y realmente, digamos, para entender esto, el resto, digamos, muchas veces no lo he visto aplicado realmente. En la parte estratégica vamos a tener lo que es el dominio. Aquí prácticamente es la parte más importante del Domain Driven Design, el dominio, ¿no? El mismo nombre lo dice. El dominio es el problema que se va a buscar modelar y solucionar. Eso es, el dominio puede ser, digamos, una lógica de negocio que nosotros quisiéramos realizar un software para solucionarlo, pues ahí está nuestro dominio. ¿Cómo lo hacemos? Primero identificamos el dominio que queremos solucionar y lo aplicamos, ¿no? Según el concepto aquí, es equivale a la suma de las interacciones entre el core dominio y subdominios. Como dije, un dominio es el problema que queremos solucionar. Entonces, cuando nosotros estamos en una empresa o, digamos, un proyecto, no vamos a querer solucionar todo el problema de la empresa, ¿no? Las empresas o el lugar donde te encuentres tiene un montón de casuísticas y si nosotros nos sentamos en solucionar todo, pues no es factible, ¿no? Lo que sí podemos hacer es identificar un problema, lo consideramos nuestro dominio, dentro de ese dominio puede identificarse dominios core, que son los problemas principales, y subdominios, ¿no? Es algo así. Identificamos de todo el universo del problema al donde vamos a atacar. Indirectamente, el problema general es el dominio, y cuando nosotros ya lo segmentamos a pequeños subdominios dentro del propio dominio, pues el subdominio se convierte en un dominio. Es algo un poco confuso, pero bueno, así es como se define, ¿no? Muchas veces. Al final el dominio tiende a ser un problema específico que quiere solucionar, ¿no? En pocas palabras. El Ubiquity Language es la propuesta, es un lenguaje común que nosotros debemos adoptar de cierta forma para tener un buen desarrollo. El Ubiquity Language nos plantea que nosotros debemos hablar el mismo lenguaje que lo hace las personas de negocio, los usuarios. Porque para nosotros, por ejemplo, decimos, tenemos una base de datos, tenemos un usuario, un user, ¿no? Un user, para nosotros un user, o bueno, un person, si lo queremos llevar ya a algo más genérico, person, user, o no sé, usuario, si tenemos español, a nivel de base de datos. Pero a nivel del habla cotidiana de la persona de negocio, para él no es un user, ¿no? Puede ser un cliente, puede ser, no sé, por ejemplo, si estamos hablando de un establecimiento médico, puede ser un paciente. Si estamos hablando, no sé, de otros contextos de negocio, puede tener distintos nombres, pero para nosotros es simplemente un usuario de sistema, ¿no? Y ya está. Entonces, lo que plantea el Ubiquity Language es llevar lo que se habla en el negocio cotidianamente a, digamos, al diseño de software que estamos, digamos, llevando, ¿no? Entonces, al momento de estar hablando con las personas de negocio, al momento de replantearnos características del software que vamos a querer desarrollar, vamos a hablar un mismo lenguaje los dos y nos vamos a apuntar a una misma solución, ¿no? Incluso en el libro menciona que llega a tal punto que se hace tan amigable el tema con el Ubiquity Language, el tema de identificar las palabras, ¿no?, que se utilizan. O sea, ya empiezan a hablar el mismo lenguaje, entonces, que bueno, no sé qué tan cierto sea, pero bueno, lo menciona, ¿no? Que incluso hasta la propia persona de negocio, al momento de estar leyendo
fragmentos de código, pues de cierta forma lo entienden, ¿no? Porque está relacionado al lenguaje que utiliza diariamente, ¿no? Pasemos a lo que es el bounding context. El bounding context es un área de conocimiento, es un contexto que vamos a acotar, vamos a delimitar un contexto utilizando el lenguaje ubicuo, el ubiquity language, en donde vamos a decir que tiene un solo sentido para nosotros, ¿no? Este bounding context puede involucrar uno o más subdominios, ¿no? Pero lo común es que nosotros lo delimitemos a un solo contexto, ¿no? Como digo, puede abarcar varios subdominios, pero un contexto es, ¿cómo decirlo?, una delimitación, ¿no? Y si lo queremos ver ya a una parte de microservicios, un bounding context lo estaríamos relacionando a un microservicio, ¿no? O incluso podemos bajar más, que hay más términos aquí que podríamos llevar a un microservicio, ¿no? Pero lo común es que un bounding context se ha llevado como un microservicio, aunque hay ocasiones en que no, hay ocasiones en que sí, por eso es muy importante saber identificar cuándo vamos a aplicar una cosa y cuándo vamos a aplicar otra. El concepto está, la definición está, al final la decisión está en nosotros, ¿no? Nos da las guías y nosotros decidimos cuándo vamos a aplicarlo o cuándo no vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces, el bounding context vamos a delimitar, volviendo a un ejemplo, por ejemplo, de un establecimiento médico, ¿no? Nosotros podemos tener un área de triaje donde que el usuario es recibido, bueno, la persona es recibido. Tenemos un área de atención, dependiendo de las áreas, que puede ser odontología, no sé, puede ser el área de, no sé, de medicina general, ¿no? Entonces tenemos la parte de triaje, también tenemos la parte de admisión, tenemos varias partes del dominio entero, que es el establecimiento médico. El establecimiento médico es el dominio, el establecimiento médico tiene subdominios, que viene a ser la administración, donde se recibe a la persona, triaje, donde se hace el primer chequeo, y después las diferentes áreas que puede ser medicina general, odontología, ¿no? Entonces, de una vez definidos esos, entre comillas, subdominios, nosotros establecemos un bounding context frente a ese subdominio. Un bounding context puede agrupar varios subdominios, pero para hacerlo sencillo vamos a dejarlo en uno solo. Por ejemplo, podemos decir que el bounding context puede ser la parte de admisión, en donde en ese bounding context la persona que viene para mí es una persona, un usuario es una persona, pero cuando ya pase al área de triaje, esa misma persona se convierte en un paciente. Pero estamos hablando de la misma persona, solo que en diferentes contextos toma un lenguaje distinto. Por eso es que se dice que es el ubiquity language. Y por eso es que este normalmente se relaciona a un microservicio. Porque dependiendo de cada contexto, nosotros vamos a poder tener equipos independientes trabajando con una forma de negocio, y el otro equipo también puede ir trabajando en una forma de negocio. Y cada uno se entiende porque está definido por un límite de contexto, por un contrato, y los dos se pueden, digamos, trabajar de forma independiente y poder compartir información mediante un contrato, ¿no? Por eso es que primero se define un buen bounding context, un buen dominio, un buen ubiquity language, y empezamos a hacer microservicios. Por eso es que es muy importante cuando uno busca información acerca de microservicios, se encuentra con este tema del DD, ¿no? Porque te dan estos lineamientos y de cierta forma ya te dan una facilidad de llevar ese problema a un enfoque orientado a microservicios, ¿no? Entonces pasamos aquí rápidamente a core domain, subdomain. Lo de abajo, como digo, podemos alargarlo tanto como quisiéramos, pero lo que a mí me interesa realmente es que entiendan lo de arriba: dominio, ubiquity language y bounding context. El resto son como adicionales. Por ejemplo, el core domain es el dominio principal de todo nuestro dominio. Por ejemplo, un establecimiento médico puede ser, no sé, la atención médica directamente, porque el core no es, por ejemplo, atender o recibir a una persona, ¿no? En realidad, para mí el core es atender a la persona, ¿no? Curar su malestar, ¿no? Subdominio puede ser otro subdominio, como les mencioné. Tenemos subdominio, lo partimos en varios subdominios, y el continuous integration es el trabajo colaborativo entre grandes equipos en pequeños equipos de forma continua. Podemos ir desplegando de forma independiente cada microservicio, servicio o contexto, y pueden ir trabajando de forma independiente, ¿no? Dependiendo de dónde lo queramos llevar.
Estoy avanzando rápido con esto porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero lo que me interesa más es que entiendan los tres primeros, ¿no? Que es para mí, en lo personal, la base de todo esto, ¿no? El resto pueden, digamos, investigar con cuanto como quisieran. Y el context maps, que vendría a ser el resultado final de las relaciones entre los bounding contexts. Vamos a tener varios bounding contexts que pueden agrupar subdominios, que al final pertenece a un dominio, pero con el context map vamos a ver las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Más adelante vamos a ver un pequeño context map con bounding context, dominios y Wikit language. Pero no estaré enredándome con mucha terminología, pero esto es más teórico realmente y como digo, es muy importante entender la definición y para qué sirve cada cosa para nosotros poder utilizar las herramientas en su momento y adecuadamente, ¿no? Incluso hay más, pero bueno, esas son las que quise poner, las principales, las tres primeras como les comenté. Ahora, esa fue la parte estratégica, es la parte, digamos, de análisis, ¿no? Hacemos el análisis, pero ahora, ya llevándolo esto a una implementación directamente, vamos a hablar de la parte táctica. Por eso es que le mencionaba, no vamos a volver a rehacer un análisis, porque es un poco lioso, porque ya hubo un análisis previo de cierta forma, así que mejor pasamos directamente a la táctica en un proyecto avanzado, ¿no? Un proyecto, en la forma táctica del DED nos va a definir lo siguiente, ¿no? Los servicios, entidades, value object, layers, más UI, factories, agregados, repositorios, ¿no? De todos ellos, como digo, vamos a tomar lo que realmente nos sirva y les voy a mostrar lo que realmente yo creo que son relevantes, ¿no? Pero pueden investigar más, ¿no? Como digo, el tema del DED es complejo, de cierta forma amplio, y una vez entendido, pues ya se hace más fácil, ¿no? Lleva una curva de aprendizaje y muchas veces eso le da temor a las personas, ¿no? Que dicen, ok, hay una curva de aprendizaje, pero el proyecto tiene que salir, ¿por qué nos tomamos la molestia de aprenderlo? Todo eso, ¿no? Pero no necesariamente tienes que aprenderlo al pie de la letra, sino conocer los lineamientos y guiarte, ¿no? Y acorde vas avanzando, vas aprendiendo, ¿no? De los errores se aprende siempre, así que no hay problema por ahí. Entonces, la parte táctica nos va a definir unas terminologías que vienen de las entidades, que aquí es la unidad del DDD. Una entidad es lo más pequeño que puedes tener en el DDD, en el sentido de importancia, porque hay uno más pequeño que es un value object, pero la entidad es considerada como la unidad de toda esta forma de trabajo del DDD, ¿no? Pasamos de dominio, subdominio, bounding context, llegamos a la entidad, incluso por entidad hay una... Ay, ¿qué pasó? Hay una... creo que se salió. Por cada entidad hay una capa incluso por encima de la propia entidad, ¿no? Que son los agregados que ahorita vamos a ver. Los values object, bueno, para dejar claro el concepto de entidad. Es la unidad, va a perdurar en el tiempo, va a tener un ID, agnostic al framework, y debe acumular el 95% de la lógica de negocio, ¿no? El típico conocido tell, don't ask. Dime qué hacer, no me preguntes, ¿no? Agrupamos la lógica de negocio en esas entidades y, digamos, tiene que ser agnostic al framework que utilicemos, ¿no? Lo más común es que nosotros lo implementemos de forma manual para encapsular nuestro dominio en entidades ricas en comportamiento y no tener entidades, como me pasaba antes a mí, que creaba una entidad o creaba una clase y le ponía los getter y setter y toda la lógica lo llevaba al servicio, ¿no? Y ya se acabó el problema, ¿no? Eso es como un antipatrón, una mala práctica, incluso se le domina modelo anémico o algo así, clases anémicas, si no recuerdo mal, que está simplemente es como un DTO, clases con atributos, con getter y setter, y no hay nada más, ¿no? Incluso, bueno, claro, se puede ser considerado como un DTO más una entidad, más que una entidad, ¿no? Y al final lo tomas como una entidad y llevas esa lógica a los servicios, y bueno, ahí se genera código un poco difícil mantener a largo plazo con el cambio al final que se quiera hacer, ¿no? O se quiera replicar eso,
Entonces, si lo tenemos en un servicio, vamos a tener que volver a replicar el servicio, porque mejor no llevamos esa lógica a la entidad, ¿no? La entidad maneja y esa entidad puede ser compartida entre diferentes lugares del mismo contexto, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a los value objects. Los value objects son objetos que pueden ser construidos o destruidos, pero digamos son inmutables normalmente. Estos objetos no tienen entidad, realmente no tienen un identificador, no son nada, o de cierta forma no son nada, simplemente están ahí de una vez creados para volver a modificar su contenido, van a ser eliminados y vueltos a crear, ¿no? No es como una entidad sí es un objeto que va a perdurar en el tiempo. Un ejemplo claro de value object pueden ser las fechas. Las fechas tienden a ser inmutables. Entonces creamos fechas, y las fechas, una nueva fecha es una nueva fecha, pues no necesitamos mantener el estado de una fecha anterior, porque ya pasó. Queremos crear la fecha actual, y la fecha actual, cada vez que la llamemos, pues nos va a dar una fecha nueva. Pues un value object es una fecha dada, ¿no? Y la entidad, pues sí va a perdurar. Por ejemplo, la entidad puede ser una persona, un student es la entidad, un estudiante tiene un ID de estudiante, no sé, o su DNI, con lo que quiera trabajar el lugar donde está estudiando para identificarlo en todos los alumnos. El alumno va a tener un ID, pero un value object puede ser su fecha de nacimiento, ¿no? Que puede cambiar. Bueno, no va a cambiar en sí, porque es un value object, ¿no? Pero tiene ciertas restricciones para crear una fecha de nacimiento, o también puede ser su edad, por ejemplo. Su edad puede ser un value object que podemos definir que un estudiante no puede entrar no sé, al lugar de estudio si no cumple ciertas restricciones, como puede ser que tenga, no sé, que sea mayor de edad, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Pero en realidad no guarda un estado, simplemente son inmutables. Se crean, se destruyen, se crean, se destruyen. Más una entidad siempre va a mantener su ID, ¿no? Con su ID vamos a poder identificarlo en todo el ciclo de vida de software, ¿no? Siempre va a mantener su entidad. Por último, vamos a ver los partes de servicios, que corresponde ya al 5% restante de la lógica de negocio, pero que es sensible al cambio con el tiempo, ¿no? Como dije, lógica de negocio perdurada ya en la propia forma de trabajo en que está el problema que quiere solucionar, se coloca en las entidades. Pero la lógica u orquestación que se quiera hacer, se van a hacer en los servicios. Los servicios ya deben acoplar o acumular, bueno, dando porcentajes, un 5% a la lógica de negocio, que puede ser sensible a cambios, que quizás no tenga mucho sentido meterlo en una entidad porque probablemente cambie, pero es necesario para el momento donde estamos, entonces lo metemos en servicios. Los servicios también nos van a ayudar a establecer una barrera transaccional para poder nosotros orquestar ciertas cosas, como puede ser, no sé, bueno, primero identificamos si existe un usuario y después recién lo actualizamos, ¿no? No podemos actualizar un usuario que no existe, ¿no? Cosas así. Establecer una barrera donde acoplamos o agrupamos lógica para poder nosotros trabajar de forma más sencilla, ¿no? Y también de forma desacoplada. Si algo falla en los servicios, se hace el rollback para atrás y no pasó nada, ¿no? Y eso vamos a ver aquí en lo que respecta a los agregados, ¿no? Pero primero vamos a ver lo que son los eventos de dominio. Si ya hablamos lo que son entidades, value object y servicios, que agrupa el 5% de la lógica, y las entidades agrupan el 95% de la lógica, y los value objects simplemente no tienen un estado que perdure, pues los eventos de dominios ahora van a ser, digamos, eventos que van a desatarse acorde a lo que pase en el sistema. Una entidad estudiante puede desencadenar un evento diciendo un nuevo estudiante ha sido creado, ¿no? Y eso es un evento. Otro evento puede ser un estudiante, no sé, acaba de pasar de año, ¿no? Otro evento, un estudiante acaba de, no sé, reprobar, bueno, muchas cosas que puede tener sentido para el negocio en ese momento, ¿no? Claro, de nada te vale decir que un estudiante, no sé, salió al recreo
que quizás no tiene importancia en ese contexto, pero en otro contexto quizás sí, ¿no? Entonces, hay que identificar los eventos desatados en el contexto delimitado por el bounding context, ¿no? Lo otro vendría a ser los agregados, que son agrupaciones de entidades relacionadas entre sí para cubrir la necesidad de negocio. Aquí vamos a tener agrupaciones de diferentes entidades y vamos a establecer también, de cierta forma, una barrera transaccional gracias a esto. También puede ser, bueno, no que también va a agregar, digamos, lógica de eventos de dominio. Un agregado va a tener contenido entidades y las entidades pueden desatar, bueno, agregados, perdón, pueden desatar eventos de dominio, ¿no? Como pueden ver, hasta ahora es un poco lioso esto, pero por último vamos a ver las factorías. Bueno, esas factorías son puestas porque, bueno, tiende a ser complejo armar agregados, pues aplica patrones de factoría para poder armar agregados complejos, ¿no? Pero lo que me interesa a mí realmente es que entiendan lo que es entidades, value objects, servicios, eventos de dominio y agregados, que son lo más importante cuando nosotros vamos a construir microservicios. Y eso, prácticamente. Si entendieron esto, excelente, pues si no, me dice y les aclaro una duda, ¿no? Porque esto puede ser lioso, ¿no? Empezamos de dominio, subdominio, banda en context, de banda en context pasamos a agregados, entidades, value object, evento de dominio, pues puede ser un poco lioso esto, ¿no? Pero una vez que se entienda, pues cobra sentido. DD es utilizado con DevOps. No, de cierta forma, en realidad, te va a dar lineamientos, ¿no? Para definir contextos, ¿no? Contextos podemos tomarlo así, a grosso modo, un microservicio, ¿no? Definimos contextos, y cada contexto puede tener equipos independientes, ¿no? Y de cierta forma podemos aplicar DevOps en esos equipos independientes, un DevOps por cada contexto delimitado e identificado, ¿no? Entonces, de cierta forma es usada con DevOps, pero no necesariamente en realidad. DD puede ser usado solamente eso, ¿no? Y la parte de Continuous Integration, pues, puede ser replicada con una herramienta de construcción continua, ¿no? Que pruebe bueno, y nos asegure que el código está relacionado y no se haya roto nada, ¿no? Porque DevOps ya es algo más amplio, ¿no? Es ya una cultura y todo eso, pero de cierta forma se relaciona porque nos brinda también una forma de lenguaje de comunicar, ¿no? Y eso sería, prácticamente. Pero avanza, que si no se nos va a ir la hora y no acabamos con esto. Es un tema un poco amplio. Y aquí, como digo, utiliza lo que necesites realmente. En proyectos que he estado, no he utilizado todo el DDD en realidad, porque como pueden ver es muy amplio y puede haber proyectos que son complejos, realmente complejos, que, bueno, que pueden tener muchas casuísticas por solucionar y, bueno, quizás no cubra, ¿no? La parte de que realmente necesitemos gran parte del DDD, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo personal solo había utilizado lo que es el Ubiquitous Language, muy importante, Core to Mind, para un MVP, el bounding context para identificar los bounding context dentro del dominio, continuous integration, el model driver, bueno, es el DD, los servicios, entidades y repositorios. Ni siquiera he utilizado eventos de dominio, pero eso es porque el tipo de proyecto donde estaba quizás no lo requería en su momento, pero el evento de dominio es muy, muy importante en lo que es diseño de microservicios. Ayuda a que esto esté desacoplado de cierta forma y se cumpla un contrato. Pero bueno, como le digo, utiliza lo que necesites, analiza y no te compliques demasiado la vida, ¿no? Muchas personas dicen, no, que el concepto dice tal cosa, hay que aplicarlo así, se aferran y están discutiendo, pierden el tiempo discutiendo en vez de ir avanzando y después se pueden dar cuenta, ¿no? Pero es muy importante tener en consideración la definición, por eso es muy importante la parte estratégica, analizar bien el dominio, segmentarlo bien, diseñarlo bien. Una vez diseñado, recién pasamos a lo táctico. Eso es, digamos, el camino, ¿no? Que se debe llegar para no tener complicaciones.
Y al final utiliza lo que necesites, ¿no? Y ya está. Vamos a ver una pequeña demo implementación que me pareció muy interesante en su momento, la de Microsoft. Microsoft tiene una buena documentación respecto a esto de microservicios y todo ello. En su momento me ayudó bastante a comprender estos términos y espero que a ustedes también les ayude, ¿no? Porque como hemos visto es muy engorroso todo esto. Quizás con un ejemplo se entienda mejor, ¿no? Vamos a ver el caso de Drone Delivery. A ver, lo voy a comentar rápidamente, que es una empresa que administra una flota de drones. Las empresas se registran en el servicio y los usuarios pueden solicitar que un dron recoja los bienes para la entrega, ¿no? O sea, es como una empresa tercerizadora. Yo compro en una tienda, vivo lejos, pero la tienda paga un servicio de dron para que mis productos lleguen a la persona mediante un tercero, ¿no? Mediante un dron, ¿no? Algo así. Cuando el cliente programa la recogida, un sistema backend asigna un dron y notifica al usuario, ¿no? Notifica al usuario con el tiempo de entrega estimado, ¿no? ¿Se entiende? Cuando el cliente va a programar, o sea, yo digo, compro, no sé, en Amazon, por ejemplo, compré en Amazon y Amazon, no sé, tercerizó sus entregas con drones, pues va a utilizar el sistema de drone y el sistema de drone me va a decir en cuánto tiempo puede llegar, ¿no? Pero yo lo compré en Amazon y Amazon paga ya a esa empresa tercerizadora, bueno, tercerizada, perdón, para que me llegue la entrega mediante un drone, ¿no? Notifica al usuario el tiempo de entrega. Con la entrega en curso, el cliente puede realizar el seguimiento del drone con la fecha estimada que se actualiza constantemente, ¿no? Claro, el drone puede salir cierta hora, pero por temas de, no sé, por ejemplo, viento, clima, no sé, batería, puede que el tiempo establecido cambie, ¿no? Entonces, lo que se quiere aquí es que se actualice constantemente la fecha de entrega, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Quizás esté ahí avanzando por el aire y, no sé, accidentalmente se choca con un avión, ¿no? Que no creo que llegue tan alto, pero bueno, cosas que pueden pasar, ¿no? Pero se entiende. Entonces tenemos una empresa que vende productos, bueno, ofrece un servicio de entrega por drones a empresas, para que esas empresas tengan la opción de que sus usuarios puedan recibir su producto mediante drones, ¿no? Entonces, vamos a analizar el dominio, ¿no? Primeramente, tenemos lo siguiente, el siguiente del context map que le mencionaba, la relación de los diferentes eh, dominios, subdominios. A partir de estos subdominios vamos a sacar los bounding context, ¿no? Tenemos, por ejemplo, shipping, account, user rating, invoice returns, video survey, drone sharing, drone manager, third party. Bueno, todos estos son subdominios identificados del dominio general, como le mencionaba. El problema, o bueno, el negocio, en este caso la lógica, el problema que quieren solucionar es la entrega de drones, ¿no? Ese es el dominio. La entrega mediante drones es el dominio. Para, ¿cómo subdividimos ese dominio en subdominios? Para así, sin pensarlo más, decimos, ok, necesitamos un shipping, ¿no? Una forma de entrega, ¿no? Necesitamos un account, una parte donde que vamos a manejar las cuentas de los usuarios que se van a registrar, las empresas, ¿no? O también los clientes, ¿no? El drone management, también necesitamos una parte donde que vamos a tener que administrar los drones, ¿no? Y donde se administran los drones podemos tener un análisis predictivo, ¿no? También tenemos third party externos, ideas externas, ETA análisis, que es, si no recuerdo mal, era para estimar un tiempo, ¿no? Pero se entiende, ¿no? O sea, primero partimos del problema general, que es la entrega de productos mediante drones, y lo subdividimos en subdominios. No necesariamente estamos pensando aquí en base de datos, no necesariamente estamos pensando en lo que es este microservicio ni nada, simplemente identificamos cuáles son, entre comillas, los módulos que va a tener o la parte de negocio, ¿no? Que vamos a segmentar. Una vez nosotros hemos ya analizado directamente el dominio, bueno, hemos particionado el dominio en subdominios, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la identificación de un bounding context. Y para eso vamos a identificar el core domain, que para mí el core domain es el shipping, ¿no? Entonces,
core domain del shipping, vamos a establecer la delimitación mediante el bounding context que le mencionaba. Un bounding context puede agrupar diferentes subdominios para que puedan convivir, ¿no? En este caso, podemos tener un shipping, un drone sharing, un video bueno, soy malo pronunciando ahí el inglés, el drone management, third party transportation y call center, ¿no? Por ejemplo, un shipping, que es el contexto que estamos analizando, depende de otros contextos o de otros subdominios, que esos subdominios también van a tener sus contextos internamente, pero vamos a analizar en este caso el shipping. Depende, por ejemplo, del drone management. El drone management lo que va a hacer es, por ejemplo, administrar los drones. Una vez que vamos a administrar los drones, ¿qué datos vamos a encontrar ahí? Pues vamos a encontrar datos como, no sé, la marca del dron, la ID del dron, identificado del dron, si está en buen estado, no sé, la cantidad de peso que puede cargar ese dron, ¿no? Ahí tenemos toda la información de los drones. El shipping va a encargarse, digamos, va a valerse de ese sistema de administración de drones para sacar algunos datos que les interesen. Como por ejemplo puede ser el shipping, quizás me interese saber cuánto peso puede cargar ese dron, porque no le puedo mandar un dron con algo que pese 100 kilos, ¿no? Entonces, o algún dron que quizás, no sé, pueda soportar cierta cantidad, 1 kilo, 2 kilos, ¿no? Entonces, ahí esa información está ahí, ¿no? También podemos identificar drones que están dañados para llevarlo a reparación, ¿no? Pero en este caso no me interesa. A nivel de shipping nada más me interesa saber si está disponible, cuánto peso puede cargar y ya está, ¿no? Ya está, pero adicional es el drone management, ese contexto, ese subdominio, ese servicio o microservicio, como quieran ver, tiene una información amplia, ¿no? De toda la administración de drones. Pero a shipping me interesa algunas cosas puntuales. A nivel de cuentas, también me interesa saber aquí la administración del usuario. El usuario puede tener muchos datos, ¿no? Puede tener su fecha de cumpleaños, puede tener cómo se llama, puede tener su dirección, puede tener un montón de cosas, ¿no? Si tiene un carro, no sé. Pero en realidad, a nivel de shipping, solo me interesa saber quizás el nombre y su dirección para poder llegar, ¿no? La localización. GPS, ¿no? Ni siquiera la dirección así física, sino localización por coordenadas, ¿no? Entonces, datos bien puntuales, vamos a delimitar, por eso se llama delimitar, vamos a definir qué datos específicamente necesitamos en ese contexto para nosotros establecer una barrera y decir, estos datos son los que necesito y con estos datos voy a trabajar y de esta forma funciono correctamente. Esa es mi lógica de negocio en mi contexto delimitado que es shipping. Ahora, el contexto de drone management, el contexto de accounts, el contexto de call center pueden tener otra forma de trabajo, ya es un análisis adicional a eso, ¿no? Pero ahorita estamos analizando el shipping. De una vez analizado qué es lo que vamos a necesitar, por qué y cómo se relaciona, pasamos ya a la siguiente fase, que ya es en los escenarios del bounding content del shipping. O sea, ya tenemos la segmentación, ya sabemos cuáles vamos a ser más o menos lo que nos va a servir, ¿no? Entonces pasamos ya a los diferentes escenarios o casos de uso, ¿no? Que pueden tener. Un cliente puede solicitar un dron para recoger las mercancías de una empresa que se registre en el servicio de entrega de drones, caso de uso, por ejemplo. El remitente genera una etiqueta, código de barra o RIF para colocar en el paquete, ¿no? Y así, un dron recogerá el paquete, la ubicación de origen y le entregará la ubicación de destino. Cuando un cliente programa o entrega, el sistema proporciona un tiempo estimado de llegada, ahí está el ETA, según la información de ruta de condiciones meteorológicas y los datos históricos, ¿no? Incluso análisis predictivo pueden tener aquí. Cuando un dron está en vuelo, el usuario puede realizar el seguimiento de la ubicación actual y del tiempo estimado de llegada, hasta que un dron recoge el paquete, el cliente puede cancelar la entrega. Mira, esa es una lógica de negocio. Se notifica al cliente cuando se completa la entrega y el remitente puede solicitar al cliente con la confirmación de entrega en forma de firma o huella, ¿no? Y los usuarios pueden ver el historial de entrega completada. Como pueden ver aquí, digamos, en este contexto de shipping tenemos este número de casuísticas. Si nosotros pasamos a otro tipo de contexto, obviamente vamos a tener otras casuísticas, pero al nosotros ya limitar este contexto, nos estamos aferrando a que solo existe esa cosa y para nosotros es la fuente de verdad absoluta, ¿no? Para nuestro contexto. Y nosotros no necesitamos conocer más allá, ¿no? Eso es, digamos, la potencialidad que te da este tipo de enfoque para desarrollar microservicios, ¿no?
Entonces, pasamos a las entidades, ¿no? A nivel de entidades podemos identificar 3 entidades. Como les mencionaba, una entidad tiene un ciclo de vida, no puede persistir en el tiempo. Vamos a tener también los value objects, que pueden ser objetos inmutables, bueno, que son objetos inmutables que, digamos, cambian, pero no tienen, digamos, un ciclo de vida, simplemente se eliminan y vuelven a cambiar, ¿no? Como el peso del paquete, el tamaño, ¿no? Ubicación y tiempo estimado, ¿no? Que no son relevantes en realidad, simplemente si cambia, pues lo eliminamos y lo volvemos a reasignar, ¿no? Pero la entrega no, la entrega es la entrega, ¿no? La entrega siempre ha sido la entrega y no podemos cambiar eso. Pero los valores obvios sí, ¿no? Tranquilamente, ¿no? No hay problema. Una entrega no puede ser cambiada porque es una entrega realizada, ¿no? Y entramos ya en temas de incongruencias de data y todo eso. Entonces, ya podemos identificar entidades y value object. Ahora, pasamos a un paso más adelante, que es el paso de, bueno, estas son entidades y a partir de esas entidades nosotros vamos a agrupar y vamos a identificar los agregados. Como digo, los agregados vamos a agrupar entidades que van a funcionar como uno solo. Un agregado normalmente tiene un aggregate root, que es la entidad de entrada que va a agrupar las otras entidades para que esto sea, digamos, accedida mediante él. Porque en ese contexto específico eso tiene sentido, ¿no? Eso tiene sentido para mí. En ese contexto de entregas o shipping, bueno, aquí está en español, entrega o shipping, este agregado tiene sentido entrar por la parte de shipping, porque es el contexto de shipping. No tiene sentido entrar por un contexto, bueno, perdón, por una entidad de drone, porque ¿por qué entrarías por un drone? Lo que te interesa es saber una entrega, no un shipping. Por el ID lo buscas y en ese contexto sabes que te va a retornar toda data relacionada con entregas realizadas por usuarios, más no en drone. Pero quizás en el contexto del drone management, sí me interesa tener un agregado el cual el aggregate root sea el propio drone. Entonces, mediante el drone puedo acceder a sus demás características, como puede ser la cantidad de peso que puede soportar, el color que puede tener, el estado del drone que tiene actualmente, ¿no? Pero en este contexto en específico, vamos a tomar el aggregate root mediante la entrega o el shipping. A nivel, digamos, ya mostrado así como en tablas, entre comillas, se ve de esta forma, ¿no? Tenemos un delivery, que es la entrega, que es el aggregate root, que tiene campos, ¿no? Pues de picking up, drop off, package, expanded, confirmation, drone ID, ¿no? Como podemos ver, nosotros podemos agrupar de cierta forma. Esto ya es llevado a una organización de tablas, ¿no? O una organización de objetos en Java. Podemos organizarlo de cierta forma, pero la relación es esa. Tenemos la entrega, a la cual, por ejemplo, aquí tenemos el package. Puede ser una referencia directamente incrustando un objeto en el propio objeto de delivery, o podemos enlazarlo mediante un ID, como puede ser en el drone ID. No necesariamente necesitamos toda la información, sino que necesitamos solamente un ID para saber con qué drone fue entregado, ¿no? Porque en realidad a mí lo que me interesa fue el paquete, me interesa, bueno, los datos que están aquí, la ubicación y todo eso, ¿verdad? Pero quizás no me interese tanto los datos del drone. El drone pues puede ser cambiado, puede ser no, pero está ahí el registro, no puede haber sido dañado y todo. Pero en realidad solo me interesa el ID y ya está. Entonces, nosotros pasamos a partir de este mapeo de entidades, value object, pasamos a ya bueno, agregados, pasamos ya a un mapeo ya pues de clases o tablas. Pero bueno, lo importante es que aquí es que nosotros no vimos tanto el diseño de tabla, eso fue lo último que hicimos, ¿no? O sea, es el final, pero primero tuvimos que hacer el análisis, identificar las entidades, identificar los valores objects, agruparlo en agregados, identificar por cuál va a entrar. Y recién pasamos a un modelado, ya sea en Java o una base de datos o bueno, JavaScript o lo que quieran, ¿no? Y por último vamos a pasar a lo que son eventos de dominio, que les mencioné que también es una parte importante, porque aquí vamos a notificar algo que sucedió en el momento, ¿no? Por ejemplo, mientras un dron está volando, la entidad drone envía eventos, que pueden ser eventos de vuelo o en tierra, ¿no? Puede ser que un dron esté volando y cuando el evento desatado sea
que ya el dron está en tierra, pues es que de cierta forma ya llegó a su destino o es que recién va a salir. Entonces tenemos esos eventos que nos van a ir notificando. O podemos decir, está en vuelo, pero tiene que pasar por diferentes agencias para llegar a tu destino. Entonces, primero está en tierra en una agencia, en vuelo, llega a otra agencia, está en tierra y así lo vas identificando y llevas un cierto historial de lo que pasó con tu entrega mientras el dron estaba todo en ese proceso, ¿no? Tenemos la entidad de entrega de libre envía eventos de seguimiento de la entrega, ¿no? O sea, aquí tenemos el estado del dron, como vimos el caso de uso, donde decía que teníamos que notificar el estado del dron, pero también tenemos que tener los eventos desatados por la propia entrega, ¿no? El tracking de la entrega. Por ejemplo, cuándo fue creada, si fue reprogramada la entrega, si ya está preparada y si ya fue completada, ¿no? Esos son eventos de dominio del propio contexto, ¿no? Para hacerla corta, esto es, digamos, al final el mapa final que se tiene con el DDD, ya aplicado a la parte táctica, ¿no? Pasamos a la parte estratégica, mapeamos todo y lo pasamos ya a una parte táctica que vendría a ser esto. Tenemos una application service, domain service, pero lo que nosotros vimos aquí es el aggregate root, entidades, value object, agregados y eventos de dominio. Como puedo decir, el agregado desata eventos de dominio por la agrupación de entidades que puede tener. La application service va a ser la que orquesta todo, todo, digamos, la parte transaccional puede recibir la petición mediante un protocolo HTTP, lo puede procesar. El domain service puede tener pequeñas lógicas que pueden cambiar con el tiempo. El aggregate root contiene, bueno, el aggregate con el aggregate root entity, value object, tiene la lógica del objeto de la entidad. Como dije, el 95% de la lógica tiene que estar agrupada ahí. En el domain service o application service puede ir pequeñas cosas bien puntuales, podemos delegarlos a eso, ¿no? Y por último, vamos a pasar ahorita a la arquitectura hexagonal. ¿Tienen alguna duda hasta aquí sobre el DDD? Para aclararos algo fácil. Porque considero, no sé si ustedes lo entienden a buena hora, ¿no? Porque la primera vez que vi esto era muy complejo y me surgían muchas dudas, ¿no? Aprovechen que pueden consultar aquí, o se queda claro, bien por ustedes, ¿no? Ok, si no hay alguna duda, igual podemos ir avanzando, José. ¿Te parece? Sí, bien, listo. Entonces avanzamos con la parte de arquitectura hexagonal. Pasamos a los beneficios, lo que relaciona con Solid, componentes y demo, ¿no? Ya para cerrar esto, vamos a hacerlo rápido, para no extendernos tanto. Beneficio de la arquitectura hexagonal. Como podemos ver, algunos beneficios en DDD. Ahora vamos a pasar a cómo podemos implementar esto en una forma de trabajo en código. Los beneficios, o sea, a partir ya de que el DDD ya nos brinda ese desacoplamiento, ese desglosamiento de toda la lógica del problema, en pequeñas partes, ya desglosada en equipos independientes, en cómo vamos a modelar todo. Para cómo lo aplicamos esto, pues aplicamos arquitectura hexagonal, que nos brinda estos beneficios, que es independiente a servicios externos, más fácil de testear de manera individual, los puertos adaptadores son reemplazables, la separación de las diferentes tasas, bueno, separación de diferentes tasas de cambio y un alto mantenimiento. Esos son los beneficios que nos brinda esta arquitectura hexagonal, adicional a lo que ya nos brinda el propio DDD. Entonces tenemos un código que va a ser altamente mantenible con el tiempo, ¿no? Podemos tener, bueno, lo que quisiera, digamos, en realidad ver aquí, bueno, yo considero que el principal beneficio de la arquitectura hexagonal, independientemente de si lo implementes o no, porque claro, con el DD ya tienes un cierto desglose, es que con la arquitectura hexagonal el código se hace fácilmente testeable. Es muy fácil testear los pequeños componentes dentro del código. Y eso es lo que, digamos, me llama más la atención de este tipo de forma de desarrollo, ¿no? Que la arquitectura hexagonal, que te brinda esa forma de testear fácilmente, ¿no? También puedes cambiar lógica, todo, pero ¿qué tan seguido vas a cambiar una base de datos, no? O sea, puedes cambiar de, no sé, MySQL a Oracle, pues es un poco que puede pasar, ¿no? Pero ¿qué tan común pasa? No pasa muy seguido, ¿no? Pero lo que sí pasa bastante seguido y es que el día a día es las pruebas, ¿no? Que vas a realizar a tu código por cada funcionalidad que vas haciendo.
Entonces, si hay algo que tenga que llevarse a la arquitectura hexagonal, es que te va a brindar una bueno, una gran facilidad para testear de manera individual el código que puedas tener, ¿no? A ver, pasar a los beneficios y Solid. Ahora, ¿qué tiene que ver la arquitectura hexagonal con Solid? Solid, bueno, nos define aquí que para conseguir un software que funciona debemos tener una baja compilación, alta cohesión y una fuerte encapsulación, ¿no? Los principios Solid nos brindan unos principios de responsabilidad única, abierto cerrado, sustitución del scope, segregación de interfaz, inversión de dependencias. El tema de Solid también es un tema amplio, tranquilamente también puede darse en una sesión, y bueno, y cada uno tiene su complejidad y puede llevarlo tan complejo como quieras necesario. Pero en este caso voy a ver ampliamente, rápidamente, lo que es la inversión en dependencia para que se entienda de cómo funciona la arquitectura hexagonal. Tenemos el principio de inversión de dependencia, que es los módulos, bueno, que define que los módulos de alto nivel no deberían depender de los de bajo nivel. Ambos deberían depender de abstracciones, ¿no? Aquí podemos llevarlo a interpretación, lo que nosotros quisiéramos interpretar, lo que consideramos nosotros alto nivel y lo que nosotros consideramos como bajo nivel. Entonces, un alto nivel puede ser nuestra lógica de negocio que yo quisiera que se mantenga, ¿no? Y lo de bajo nivel quizás no me interese mucho, es donde se va a persistir la data realmente, porque lo importante de mi negocio es la forma en que trabajo, ¿no? La forma en que funciona mi negocio y es lo que quiero mantener, independientemente si lo mando no sé, a un TXT, el persistencia de datos, o si lo tengo, no sé, una solución Oracle, o si lo tengo en un SQL Server, o no sé, un montón de recursos ahí para que no se caiga, ¿no? Es totalmente independiente. Lo que me interesa a la larga es que mi lógica funcione, ¿no? Y después ya se ven los de bajo nivel. Entonces las abstracciones no deben depender de los detalles y los detalles deben depender de las abstracciones. Como dije, nosotros establecemos ahí una parte de alto nivel y bajo nivel, y cómo nosotros nos abstraemos de eso, pues ponemos una abstracción, puede ser una interfaz, donde decimos, ok, yo establezco este contrato, y una vez que yo te establezco este contrato, tú me lo cumples, pero no necesariamente tú en esa abstracción, ese contrato, vas a decir el detalle de cómo está implementado, sino es que simplemente dices, mira, yo tengo un lugar donde yo voy a persistir mi usuario, mi estudiante, ¿no? O puede ser, no sé, mi compra, mi producto, ¿no? Pero no necesariamente tienes que saber dónde se va a persistir, simplemente tú sabes que en algún lugar se va a persistir. Y por eso está, digamos, un método llamado guardar, save, o almacenar, persistir, como se desea llamar, ¿no? Pero lo abstraemos. Tenemos esa interfaz abstraída, no sabemos los detalles, pero sí sabemos lo que va a hacer, ¿no? Entonces, no debemos depender de los detalles deben depender de las abstracciones. Una vez que definida esa implementación se tiene que aferrar a la que la abstracción le dice que tiene que hacer, ¿no? No importa cómo lo haga, la cuestión es que lo cumpla. Eso se ve de esta forma. Tenemos, por ejemplo, una capa de UI layer, la capa de visualización. Tenemos una capa de lógica de negocio y una capa de acceso a datos. Entonces, una vez que tenemos la capa de interfaz de usuario, la data fluye así, ¿no? O la forma de trabajo fluye así. Que tenemos la capa de usuario, de UI, pasa a la capa de lógica de negocios y lógica de negocio pasa a la capa del acceso a datos. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Es que nos estamos acoplando a cierta forma, ¿no? Entonces, si nosotros pasamos al otro enfoque, el otro enfoque define esto. Tenemos una UI, ya no tenemos una capa de negocio, sino ya tenemos una capa de dominio. Esto ya orientándolo a lo que refiere la arquitectura hexagonal, pero tranquilamente también puede haber sido aquí la capa de negocio, ¿no? Pero tenemos definido aquí el dominio, en la cual ya, digamos, invirtió la dependencia. Se pueden ver aquí las flechas, ya no depende directamente de la capa de acceso a datos, sino que tiene una abstracción definida que le dice que va a persistir la data en el dominio. El dominio tiene la potestad de decir yo quiero persistir la data, pero la implementación está oculta. No sabemos dónde, pero la cuestión es que sí se va a persistir, ¿no?
Espero se entienda y ahorita vamos a ver ejemplos cómo es que esto se aplica a nivel de código rápidamente. Entonces vamos a tener en la arquitectura hexagonal las siguientes capas. La capa de dominio, como les mencionaba anteriormente, vamos a tener una capa de aplicación y vamos a tener una capa de infraestructura. Lo que es interesante la arquitectura hexagonal es que nosotros vamos a ir de adentro hacia afuera y no al revés, como vimos anteriormente, ¿no? Que venía la capa UI, pasaba a la capa de lógica de negocio y después pasaba a la capa de persistencia, ¿no? Lo que define aquí es que nuestro dominio es el centro de todo y nosotros no debemos depender de lo que está afuera, sino que para eso vamos a utilizar lo que son los puertos y adaptadores. Vamos a tener puertos para ciertas cosas y unos adaptadores para ciertas cosas. A nivel de dominio vamos a tener lo que ya conocemos algunos términos por el DDD, entidades, eventos, servicios y repositorios. En la capa de aplicación podríamos tener nuestros casos de uso o directamente implementar la capa digamos, de protocolo de comunicación, ¿no? Depende de cómo lo quieras implementar. La cuestión es que la aplicación nos va a dar esa capa transaccional, donde que nosotros vamos a orquestar diferentes partes de nuestro código, nuestra lógica, pero que tenga relación, no vaya a ser que por ahí saques de otro módulo y llames una clase, pues quizás tendrías que volver a replantear, digamos, el diseño, ¿no? Inicial que se hizo, de por qué está ocurriendo eso. Después tenemos la capa de infraestructura, y en la capa de infraestructura podemos tener, ¿no? El SQL, podemos tener el Message Broker, un Kafka implementado si deseamos, podemos tener un REST API, un REST Client, podemos tener un cliente por consola, un clino, podemos tener un Mail Adapter, un SMTP, podemos utilizar Google, podemos utilizar Microsoft, podemos utilizar lo que realmente nos antoje, porque esto está en la capa de infraestructura, o sea, esto está hacia afuera. Normalmente la capa de infraestructura se conecta con la capa interior con adaptadores. Podemos cambiar un adaptadores de diferente forma. Podemos tener un adaptador en MongoDB, podemos tener un adaptador en MySQL, podemos tener un adaptador en lo que respecta a Oracle, ¿no? Pero la lógica se sigue manteniendo adentro de esta arquitectura y no va a cambiar porque ya lo abstraímos con una capa, digamos, un contrato, ¿no? Una interfaz que lo definimos. Y vamos a ver la demo para que esto se entienda rápidamente. Aquí ya les tengo un pequeño código preparado para hacer la asimilación, pero se pueda ver bien. Tenemos las capas, como les mencioné, la capa de dominio, la capa de aplicación y la capa de infraestructura. En la capa de dominio, está aquí, la capa de dominio, ponlo aquí grande. En la capa de dominio nosotros vamos a tener entidades, repositorios, eventos y servicios, ¿no? En este caso, para hacerlo sencillo, simplemente voy a tener una entidad. Una entidad y voy a tener un repositorio que me va a definir ese contrato, esa abstracción para yo persistir la data en mi sistema. Entonces, el dominio yo lo defino así. Tengo un estudiante, en este caso, este estudiante tiene un ID y un name, un nombre. Bueno, aquí dice @data con Lombo. Si no saben qué hace esto, pues simplemente crea getter y setter. Y bueno, varias cositas que se necesitan, ¿no? Pero para hacerlo sencillo lo puse @data. Y bueno, aquí ya me crea los SQL, hashcode, getter y setter, constructores y todo eso, ¿no? Es como si lo hiciera manual, pero bueno, para tenerlo más pequeño, más pequeño. Ya decisión de cada uno, porque mira, aquí a nivel de DDD se define que en lo que respecta a los dominios no se debe tener, debe ser agnóstico al framework, ¿no? Y aquí yo estoy viendo un Lombok que es como una librería externa y no debería estar en mi dominio, por eso es que le decía, esto puede ser tan minucioso como ustedes deseen darle. Yo en este caso decía, bueno, es una exageración utilizar ya no Lombok, pues no, para mí me facilita realmente utilizar Lombok, a pesar de que el propio lineamiento del DD define que no. Esto de cierta forma es bueno, pero también a la larga puede ser malo, porque si yo deseo cambiar esta implementación a otro lenguaje de programación, por ejemplo, quizás no hay un Lombok ahí. Entonces voy a tener que hacer el mapeo directamente. ¿Y cómo hago el mapeo directamente? Si no lo hice manualmente, lo hizo una librería, ¿no? Entonces tendría que entrar a la librería y ver qué hizo, bla, bla, ¿no? Entonces hay un tema, ¿no? Y bueno, por eso es que más que nada se dice que no debería ser agnóstico al framework y todo eso.
porque nos da ese desacoplamiento. Pero también llevarlo al extremo de esto, pues ya es decisión de cada uno y del equipo, ¿no? Del proyecto donde te ubiques. Todavía tenemos el estudiante, una entidad estudiante, y definimos el Student Repository, que es nuestra interfaz, es nuestra abstracción que nos va a servir nosotros como un adaptador, perdón, como un puerto para ser adaptado en infraestructura. Yo puedo decir, puedo tener un estudiante repository en donde mi estudiante va a ser persistido, pero yo no sé dónde ha sido persistido. El estudiante de forma indirecta ya es una entidad que a su misma vez se comporta como un agregado. Esto puede tener eventos de dominio, como que no, ¿no? Pero este caso, para no hacerlo complejo, dejémoslo como una entidad, ¿no? Pero de forma indirecta esto también es un agregado. Entonces ya tenemos la entidad, agregado, entre comillas, y un repositorio, ¿no? Definimos el dominio. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a definir ahora la parte de infraestructura, ¿no? Ya tengo mi repositorio, entonces vamos a la parte de infraestructura. Aquí tengo diferentes adaptadores, como te digo, como les menciono, perdón. Tenemos el puerto Student Repository. ¿Cómo lo adapto? Pues ubico un adaptador para una base de datos de test, un adaptador para una base de datos en MySQL, un adaptador para una base de datos en Oracle. Esto es un ejemplo, como le menciono, qué tan seguido puede cambiar una base de datos en un proyecto, aunque puede suceder, es muy poco, pero a nivel de test, por ejemplo, eso sí puede servir mucho. Porque, claro, a nivel de funcionamiento de la aplicación puede estar en Oracle tranquilamente, ¿no? Pero al momento de hacer el test yo no voy a levantar un Oracle completo para probarlo, ¿no? O sea, es un poco ilógico. O sea, aparte que pesa demasiado, consumir demasiados recursos y sería muy complejo porque tendrías que compartir la base de datos. A ver, simplemente es una estrategia, una base de datos por cada despliegue, saldría muy, muy caro realmente, o crear, no sé, tablas, o compartir una misma base de datos para cada despliegue, pero ahí también influye el tema de que los datos se van a cruzar, pues todo un tema, ¿no? Con esto lo solucionamos fácil. Tenemos una interfaz y podemos moquear esta implementación con este puerto definido, podemos adaptarlo con una base de datos de test, por ejemplo. Podemos tener una base de datos en memoria y no pasó nada, ¿no? Para nuestras pruebas. Por último, o sea, ya implementado nuestros adaptadores a nuestro puerto definido, tenemos ya la parte de aplicación. Como digo, aquí hay una decisión. Ustedes pueden tener la capa de aplicación directamente conectado con el protocolo de comunicación, independientemente si puede ser HTTP, puede ser un evento externo venido por una forma síncrona, por una cola, o puede ser un CLI, pero en este caso yo lo seccioné como si fuera un caso de uso. Le puse un service, pero puede ser un use case, ¿no? Student use case, o student create, o un caso de uso, ¿no? Específicamente. ¿Por qué lo hice así? porque lo puedo adaptar a diferentes protocolos de comunicación. Simplemente establezco un mapper en medio del protocolo HTTP, lo mapeo bueno, a la clase que está aquí y se acabó, ¿no? A pesar de que me llegue JSON, le hago la serialización a objeto Java y se acabó. A pesar de que me llegue por, no sé, AMQ, por una cola lo serializo y lo paso a objeto Java y aún sigo cumpliendo, digamos, aquí la característica, ¿no? Y es muy bueno realmente porque lo tienes así separado, ¿no? Entonces, tenemos estas capas, le expliqué brevemente cómo es que funciona esto, y ahora, ¿cómo vemos esto la inversión de dependencia? Bueno, claro, aquí ya tenemos el adaptador puesto a su puerto, ¿no? Si vamos a aplicación, vemos aquí que aquí también yo inyecto directamente el, el repositorio, la interfaz, no inyecto la implementación, no estoy inyectando un MySQL, no estoy inyectando un Oracle, simplemente estoy diciendo que tengo un repositorio estudiante que en algún punto va a, digamos, a persistirse, ¿no? Entonces utilizo aquí también la inyección de dependencia junto con la inversión de dependencia para, digamos, tener este repositorio. Una vez que yo tengo almacenado, pues simplemente retorno un estudiante. Y ya está, se acabó mi caso de uso y como pueden ver, no utilicé una base de datos en específico. No está definida una base de datos en específico. Entonces, ¿dónde yo defino realmente qué base de datos voy a utilizar? Aquí lo podemos hacer manualmente, se puede hacer manualmente, o Spring ya te brinda un contexto, ¿no? El contenedor de Spring que hace esta inyección por ti. Pero en este caso, como quiero que esto se vea totalmente transparente y no utilizar cosas mágicas que te da Spring, como el AutoWire, ¿no? Y ya está, pues lo he hecho manual, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un Student Controller
establezco, claro, esto sí, los métodos de Spring propiamente, pero aquí ya instancio una base de datos a la cual yo quiero que sea persistida, como puede ser MySQL, ¿no? Y aquí tranquilamente puedes decir, ok, ya no quiero MySQL, yo quiero ahorita que sea, no sé, un Oracle, paso en Oracle y no pasó nada. Toda mi lógica de negocio de dominio está agrupada en esa capa de dominio y no se ve afectado por ese cambio externo que le he hecho. Por eso decía que son cambios externos fuera del dominio. Entonces, tranquilamente esto. Pero bueno, lo vuelvo a repetir, no se puede tantas veces la base de datos. ¿Cómo encontramos un caso práctico de aplicar esto? Pues son los tests. Si nos vamos aquí a los tests, podemos testear directamente caso de uso, la creación de usuario, y podemos moquear con una base de datos de testing, ¿no? Como pueden ver aquí, le inyecto directamente una base de datos de testing al Student Service y puedo testear y esto tranquilamente me puede correr, ¿no? Independientemente de si yo realmente me estoy conectando a un MySQL o si me estoy conectando a un Oracle, no necesito realmente tenerlo en mi local levantado para probar ese caso de uso, ¿no? Porque ya lo moqueé. Tengo una base de datos de test dando y entonces los tests me pasan tranquilamente, ¿no? Y eso es, digamos, los beneficios de lo que respecta a la arquitectura hexagonal, tanto con la inversión en dependencia y inyección en dependencia, aplicado ya todo el tema de DDD, que esto se va a extender mucho más. Pero bueno, eso sería, ¿no? Aplicar cada arquitectura, bueno, por cada contexto, aplicar una arquitectura hexagonal y tener, digamos, en claro cuándo utilizar o hasta qué punto vamos a utilizar el DDD, porque si utilizamos fielmente el DDD, como digo, por ejemplo, no tendríamos un logbook aquí, no tendría que hacer el getter y setter de forma manual, ¿no? Pero tener en claro que haciendo esto también tenemos unas contras, entonces ahí, ¿no? A encontrar ese equilibrio y es una decisión más de equipo, ¿no? Que otra cosa. Y bueno, eso sería prácticamente, no sé si tuviesen alguna consulta o algo para ya darlo por finalizado. Ok. Si hubiera alguna consulta, igual le vamos a compartir esta información en el Classroom, está ya publicado la presentación. Y de repente, José, no sé si tú tienes un GitHub donde ellos puedan ver tu código para que ellos después lo puedan descargar. Lo podemos publicar en el Classroom, si te parece, más. Ah, claro, pues a ver, creo que lo había puesto. A ver, ahí lo paso al chat. Ah, excelente. Mientras José va pasándole, les comento que Shurlisa ya tiene terminado. Ahí está, creo, ¿no? Tu GitHub. Sí, Ah, aquí ya, está. está en la diapositiva entonces. Ahí tiene la Sí, diapositiva en la para... propia diapositiva. Sí, en la propia diapositiva está. Pero Excelente, también lo paso ahí al chat, por si. perfecto. Muy bien. Bien, entonces, para terminar esta segunda sesión, me gustaría pasarles el pequeño quiz y luego Chulisa va a terminar de presentarles el taller. Ah, José, sería bueno también después explicarles el reto, ¿no? El reto que tanto de Chulisa como de José para que lo puedan llevar a la práctica en esta semana. Vamos a ver. Claro. A ver, para los estudiantes, ahí le mandamos el quiz. Lo toman, bueno, va a validar, ¿no? No es una nota, digamos, que vamos a entregar a nadie, ¿no? De manera broma, decía Ítalo, ya está, nota del parcial. No, no, olvídense. Eso es para que ustedes también sepan, ¿no? Dónde tenemos que afinar algunos conceptos y nosotros también dónde poder mejorar lo que estamos transmitiendo, ¿no? Ese es el objetivo principalmente, ¿ya? Así que despreocúpense, no es que lo vamos a pasar a ningún curso ni nada por el estilo. Ya es el feedback que queremos recoger más bien como, digamos, que estamos llevando el taller con ustedes y nos gustaría tener ese feedback adicional, ¿no? Bien, entonces damos 5 minutos para que lo terminen y de allí vendría Churlisa para cerrar la presentación de que quedó sobre la implementación de un microservicio, ¿no? En Spring Boot. Voy a dar una pausa aquí